La garantía constitucional que más se invoca en todo el sistema jurídico mexicano, sin duda, es el derecho de petición. Y es que hay que recordar que este artículo octavo que nos enmarca la Constitución es prácticamente citado, prácticamente invocado en cualquier escrito de demanda, independientemente de la materia en la que estemos hablando. Prácticamente cualquier escrito de cualquier materia invoca este derecho de petición. Y es que recordemos varias cosas al efecto. Número uno, este derecho se otorga principalmente para nosotros como ciudadanos mexicanos, incluyéndose también la materia política, lo que significa que podemos hacer solicitudes de información y podemos hacer requerimientos directamente en materia política a los servidores públicos y a los funcionarios públicos. Ahora bien, déjame decirte que, por ejemplo, en el caso de los extranjeros, hay una limitante, hay una restricción, específicamente, ya lo dijimos, en materia política. Pero, ¿qué es lo que nosotros hacemos para invocar este derecho de petición? Y es que como abogado, déjame decirte, cada vez que nosotros iniciamos, por ejemplo, un escrito de demanda, este escrito indudablemente va a encontrar dentro de su redacción una oración más o menos parecida a esta. Sé juez, la materia, civil, mercantil, familiar, lo que sea, ante usted comparezco respetuosamente y expongo. Dos puntos y seguimos con el escrito. Déjame decirte que esta fórmula tan básica nos está mandando directamente los tres elementos básicos del derecho de petición. Número uno, que estamos solicitándole algo a un funcionario o a un servidor público, en este caso el juez de la causa. Número dos, que estamos haciéndolo de manera respetuosa y además pacífica, por escrito. Entonces, esos son los elementos base para este derecho de petición. Sin embargo, no solamente queda ahí la petición, y es que el artículo octavo constitucional además nos dice que prácticamente a cada petición debe de recaerle un acuerdo por escrito. Sí, las reglas del derecho procesal nos señalan que cuando nosotros generamos esta solicitud, normalmente deberá recaer ese acuerdo dentro de 3 días. 3 días hábiles. Y recordemos que estos días van a comenzar a partir de que el escrito surta sus efectos. Es decir, si nosotros presentamos un escrito de demanda, los efectos comienzan a correr a partir del día siguiente. Si yo presento la demanda el día lunes, los días, es decir, el término comienza a correr a partir del día siguiente, es decir, del martes. Mis 3 días serían martes, miércoles y jueves. Por tanto, ese día jueves tendría que estar de en conocimiento del peticionario justamente ese acuerdo que le recayó a esa petición. Repito, estos son reglas generales en específico de el derecho procesal, pero vamos un poco más allá. Dejemos la parte de los abogados y vamos al mundo de las personas civiles. ¿Qué pasa cuando yo como civil solicito o hago una petición directa ante un servidor o un funcionario público? Pensemos en este caso que durante los últimos años, y además recordémoslo, que han existido una gran cantidad de peticiones de información, tanto a nivel federal como por ejemplo en el Estado de México con el Infomex, y es que es precisamente uno de mis derechos como ciudadano el poder solicitar información. Este tipo de requerimientos se hacen, ya lo dijimos, por ejemplo, vía digital, pero sigue siendo también por escrito. Es una forma distinta, pero sigue siendo por escrito y cumpliendo con esos requisitos del octavo constitucional. Pero, ¿qué pasa si nosotros cambiamos un poco esta fórmula y resulta que la solicitud de información que estamos haciendo o la consulta que estamos haciendo como particulares es a través de la vía telefónica? Vamos a pensar que estamos hablando a Infonavit porque nos llegó una notificación en donde se nos hace sabedores de que a nuestro nombre existe un crédito hipotecario. Entonces, como puede ser en el caso de que tengamos una notificación con información falsa o bien puede ser que en efecto nosotros tengamos ese crédito hipotecario y además necesitemos saber cuál es la situación, si es que hay un impago, si es que el pago que hiciste se tomó completo por el bimestre o no. Y es parte de nuestro derecho el poder determinar que esa información se nos esté entregando de manera fidedigna, de manera
prácticamente inmediata, puesto que estamos haciendo una solicitud con la información que nosotros estamos proporcionándole, en este caso, a Infonatel, que es el teléfono de Infonavit. Ahora, si nosotros atendemos específicamente al texto del octavo constitucional, se nos dice que la petición debe ser por escrito. Sin embargo, déjame decirte que cuando tú llamas a Infonatel y, por ejemplo, te llegan a negar esta información, nosotros tendríamos que decir lo siguiente, que en todo caso pudiéramos recurrir a un amparo, puesto que si se nos niega esa información por vía telefónica, porque el propio Infonavit considere que esa solicitud de información de ese crédito hipotecario se tiene que hacer por escrito, déjame decirte que eso choca directamente con el principio pro persona, artículo primero de la Constitución, en el cual se establece que las garantías y que los derechos humanos, además, deben de prevalecer en protección a las personas independientemente del momento. Es decir, en cualquier momento se debe de otorgar esa mayor protección de los derechos humanos. Entonces, en este caso, se debe de interpretar directamente la petición, si es que no fue escrita, pero además la petición es legítima. Por tanto, lo único que nosotros tendríamos que hacer en este caso como usuarios de este sistema de Infonatel, de Infonavit, es el que podamos tener una constancia de la petición que se hizo vía telefónica. Y esto no lleva mayor problema porque al final del día, si incluso las compañías telefónicas privadas te otorgan un número de folio cuando tú solicitas algún servicio, de la misma manera, por ejemplo, los institutos que pertenecen al gobierno o las dependencias o las secretarías de gobierno te otorgarían también un número de folio cierto para que con ese número se identifique que la petición fue atendida de manera diligente. Así que, repito, cuando alguna de estas dependencias o secretarías incurran en una omisión, estaríamos en la posibilidad de proceder para la interposición de un amparo. Así que espero que esta información te sirva, espero que puedas compartirla. Soy Cristian Canales, nos escuchamos la próxima. Y no lo olvides, suscríbete.